María Epieyu Epiayú, Lucenia Guerra Rojas, Rafael Santos López, Yacina Paola Otero Carrascal, Juliana Pérez Mendoza, Lucinet Pérez Olmedo. ¿Qué es el modelo constructivista en la educación? El constructivismo es una pedagogía basada en la teoría del conocimiento que postula la necesidad de entregar al estudiante las herramientas necesarias que permitan desarrollar sus propios procedimientos y que le permitan resolver una situación problemática, lo que implica que sus ideas puedan verse modificadas y siga aprendiendo. El constructivismo considera holísticamente al ser humano. ¿Cuándo nace el modelo constructivista en la educación? El origen del constructivismo como paradigma se atribuye a Jean Piaget en 1896 y 1980, psicólogo y pedagogo suizo reconocido por sus estudios sobre la evolución del conocimiento infantil hacia la primera década del siglo XX, en obras como El pensamiento y lenguaje del niño en 1926 y Juicio y racionamiento en el niño en 1928. El constructivismo es una corriente que se basa en la teoría del conocimiento. Von Glaserfeld fue el creador del constructivismo. Postula la necesidad de entregar al alumno herramientas que le permitan crear sus propios procedimientos para resolver una situación problemática, lo cual implica que sus ideas se modifiquen y siga aprendiendo. El modelo constructivista se ha confundido como un método que consiste en dejar plena libertad a los estudiantes para que aprendan a su propio ritmo, lo cual significaría que el docente no participe en el proceso. Sin embargo, esta es una percepción errónea. Este enfoque plantea una interacción y un intercambio de conocimientos entre el docente y los alumnos, de tal forma que se puede llegar a una síntesis productiva para ambos y, en consecuencia, un aprendizaje significativo. El constructivismo se basa en tres ejes rectores. Primero, el alumno es quien construye el conocimiento y aprende. La enseñanza ocurre no solo cuando manipula, explora, descubre o inventa, sino también cuando lee o escucha. Segundo, la actividad mental constructiva del alumno se aplica a los contenidos que ya posee. Tercero, el estudiante reconstruye objetos de conocimiento que ya están construidos. Un ejemplo es el proceso de aprendizaje de la lengua escrita, que ya está elaborada. Beneficios del aprendizaje constructivista. Centra el proceso de conocimientos en el alumno. Toma de manera integral sus diferencias individuales, intereses, actitudes y creencias. Se corroboran conocimientos previos. Asegura el aprendizaje significativo y perdurable. Favorece la autonomía y la resolución de problemas. Apremia la reflexión para la solución de conflictos. Herramientas del aprendizaje constructivista. Para que el uso de estas aplicaciones sea efectivo se debe tener en cuenta la creación de un entorno virtual, creativo y capaz de soportar múltiples herramientas y materiales, la estimulación del compromiso activo de cada integrante del aula, comunicación efectiva entre el alumno y el docente, posibilidad de realizar actividades en colaborativas. Modelo constructivista y sus propuestas. Teoría del aprendizaje significativo. Este debe ser lo más significativo posible, es decir, que la persona colectiva tenga que atribuir un significado o importancia relevante a los contenidos nuevos. Aprendizaje por descubrimiento. No hay forma de resolver los problemas, estos deben explorarse con ellos de diferentes maneras o se puede resolver o enfrentar un problema. Zonas de desarrollo. Un nuevo aprendizaje debe suponer cierto esfuerzo para que se realicen los cambios. Aprendizaje centrado en la persona colectiva. Se interviene en el aprendizaje con todas sus capacidades, emociones, habilidades, sentimientos y motivaciones. Aprender imitando modelos. Este enfoque resulta especial porque es importante para la enseñanza y aprendizaje de contenidos actitudinales. Metodología activa. Genera en la persona colectiva un resultado de su propio interés para la necesidad o curiosidad.
El aprendizaje cooperativo, dinámico o comunicativo se debe desarrollar un conjunto de actividades que propicien la interacción de la persona colectivo con el medio. La teoría de las inteligencias múltiples. En nuestro ser existen 7 inteligencias múltiples que nos permiten ver la vida de manera diversa. Ecología de la educación, las técnicas de trabajo individual, en grupo y la organización del tiempo y del espacio. El saber conceptual, habilidad para el manejo de conceptos, datos, informaciones y hechos. El saber procedimental, relacionado con la habilidad para ejecutar una acción o secuencia de acciones siguiendo métodos. El saber actitudinal, la actitud frente a diferentes situaciones de la vida dice mucho de cada persona y de su forma de ser. Su actitud determinará el rumbo que tomará su vida. El constructivismo se caracteriza por: el ambiente constructivista propicia el contacto del aprendiz con múltiples representaciones en la realidad. Se basa en la experiencia y conceptos previos que se usan para comprender las cosas, emociones y situaciones actuales. Es una corriente que afirma que todo el mundo está dentro de cada persona, de ahí la frase cada persona en su mundo. Los entornos constructivistas estimulan la reflexión y el análisis en base a la experiencia. Autores representativos. Se considera que el constructivismo tuvo sus inicios en los antiguos filósofos presocráticos, es decir, anteriores a Sócrates, especialmente en Xenófanes 570-478 a.C. Piaget fue un biólogo y psicólogo que estudió cómo los organismos se adaptan al ambiente que los rodea. Vygotsky fue un psicólogo ruso quien destacó por su teoría del desarrollo, por fundar la psicología histórico-cultural en la actualidad, que se le considera como uno de los psicólogos más famosos e influyentes. George Kelly fue un psicólogo estadounidense que fue una figura importante en las teorías cognitivas. David Paul Ausubel, figura importante del aprendizaje significativo. Para él la educación y el aprendizaje debían de estar relacionados con la experiencia, un aprendizaje opuesto al memorístico. En la actualidad, sus ideas se siguen usando en diferentes terapias y propuestas pedagógicas. Immanuel Kant fue un filósofo prusiano, considerado uno de los pensadores más influyentes de la Europa moderna. Sus trabajos se basan sobre todo en analizar la razón, sus orígenes, su forma y cómo actúa cada individuo frente a su realidad. Realizó muchas obras relacionadas con la ética de las personas. Descartes, 1596-1650, cuyos aportes filosóficos sirvieron de soporte a la teoría constructivista. De hecho, en una de sus cartas, este pensador afirmó que las personas solo son capaces de conocer lo que ellas mismas construyen. Las TIC como un recurso para un aprendizaje constructivista. Las tecnologías de información y comunicación TIC han permeado en todas las esferas de la vida cotidiana, personal y laboral. Sus características las hacen idóneas para transformar el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que ayudan a crear y ampliar experiencias de aprendizaje que estimulan al alumno para la construcción del conocimiento con autonomía y responsabilidad, y al docente en la elaboración de materiales y experiencias educativas. La situación educativa dramatizada del modelo constructivista como ejemplo la tenemos aquí, donde la evolución de la inteligencia resulta de la interacción entre el sujeto, el objeto y la realidad, que concibe con dicha interacción. En este caso se le pide al niño que con cierta cantidad de fichas de Lego construya un dinosaurio, siendo esta no la representación del dinosaurio, sino lo que el niño sabe del dinosaurio. Reflexión pedagógica. Las ventajas y desventajas del constructivismo son que el niño desarrolla autonomía, tiene facilidad para incorporar nuevas ideas de aprendizaje y se aplica fuera de las aulas, pero lleva mucho tiempo, no se puede aplicar de manera general y no se tiene suficiente experiencia.
Entre las fortalezas y las debilidades es capaz de interpretar múltiples realidades y está preparado para enfrentar la vida y puede resolver problemas, pero hay conformidad y pensamiento divergente. Finalmente, el constructivismo es idóneo para las inteligencias múltiples. El modelo constructivista es creatividad. El modelo constructivista es reflexión. El modelo constructivista es conocimiento. El modelo constructivista es compromiso. El modelo constructivista es actualidad. El modelo constructivista es libertad.